En este capítulo, en cambio, ya vamos a hablar sobre lo que son los aspectos financieros, que se va a referir a la gestión de los aspectos financieros dentro del proyecto. Dentro de los aspectos básicos tenemos que en el mundo moderno pocos aspectos son tan cuidadosamente atendidos como lo que es el dinero y el manejo, dando origen a enfoques teóricos, tecnológicos y complejos. Si bien el análisis de los proyectos desde la perspectiva financiera pueden dar origen a lo que son inquietudes especializadas y en algunos casos de alta complejidad para poder relacionarlo con lo que es los propósitos del curso. Se centra en 4 inquietudes que van a ser consideradas especialmente muy importantes para quien va a adelantar proyectos en el campo de la salud. Nos vamos a referir más en el campo de la salud dentro de este proyecto. Primero, ¿cómo saber cuánto va a costar el proyecto? Esta se trata de lo que es la estimación de los costos del proyecto. ¿Cómo preparar el flujo del dinero requerido? Esta se va a basar en la presupuestación de los ingresos y de los gastos. ¿Cuánto valdrá el proyecto en los próximos periodos? Este se trata de lo que es el valor futuro que va a tener el proyecto. ¿Cómo saber si se está haciendo una buena gestión de los recursos del proyecto? Este se basa al control contable del proyecto. Para comprender mejor estos 4 tipos de análisis, es importante diferenciar los siguientes términos. ¿A qué se refiere como primer término tenemos bienes? ¿Qué son los bienes? Los bienes no son más que objetos materiales o inmateriales que se consideraron útiles para sobrevivir o desarrollarnos. Por ejemplo, son los alimentos, la vivienda, los objetos materiales que nos van a permitir un goce y bienestar. En un sentido muy amplio, varias categorías que son intangibles cumplen con esta definición también y pueden calificarse como bienes, lo que es la honra, el buen nombre, la libertad y la salud, por supuesto. También tenemos servicios, que son ayudas intangibles que una persona denominada beneficiario recibe de otra denominada prestador para superar una carencia o realizar una potencialidad. Valor. El valor es el grado de importancia que se confiere a un bien o a un servicio. Decir que algo vale más o que algo es más valioso significa que se lo considera más importante que aquello con lo cual se compara. El valor de uso es el grado de importancia que se confiere a algo, de acuerdo con la utilidad o el beneficio que se le quiera dar. Los seres humanos acostumbran a asignar valor de uso a todos aquellos bienes y servicios que nos van a permitir y facilitan la supervivencia, el desempeño y el desarrollo. El valor futuro de un proyecto del cual se desea conocer hoy. ¿Cuánto costará en los próximos periodos? ¿Cuándo aumentan el importe de intereses que surge ampliar la tasa de interés o la tasa de devaluación en proporción al plazo o periodos de tiempo? El valor presente es el valor con pesos de hoy de un proyecto que se calculó en pesos futuros. El precio, también llamado valor de cambio o precio de mercado, es el monto de dinero asignado a un bien o a un servicio para lo que es intercambiarlo en un mercado. El patrón de valoración es, en este caso, el dinero. El costo, también llamado costo real, es el valor monetario o la cantidad de dinero que una entidad aplica al producir un bien o un servicio específico. El costo va a reflejar el valor monetario de los recursos que van a ser aplicados por la entidad, es decir, por una empresa, para producir un bien o un servicio. Vamos a hablar ahora de los precios versus los costos. El precio y el costo son 2 términos muy diferentes. El gerente de un hospital puede preguntar, como por ejemplo, ¿cuánto nos vale en promedio una cesárea en el servicio de obstetricia? Esta pregunta se refiere al costo y su asistente administrativo le responde.
El valor de los insumos subió el mes pasado y nuestro costo aumentó a un 12% por la cesárea. En consecuencia, el precio mínimo al que se le puede ofrecer la cesárea a los usuarios debe incrementarse como mínimo en el mismo porcentaje, a menos que se puedan bajar de alguna manera los costos de esta cirugía. El costo entonces se refiere a qué? Al valor de producción del servicio y al precio, al valor que se cobra al usuario por el mismo. Porque si hablamos de un hospital, hablamos que es de un servicio público. Definición de los costos del proyecto. Este numeral responde a la pregunta: ¿cuánto me cuesta el proyecto? La gestión de los costos es el conjunto de análisis y decisiones asumidas por el proyectista, no solo para estimar el valor monetario, sino también de los recursos requeridos por el proyecto, sino también para modificarlos de una manera voluntaria, calcular los costos en una sola de las actividades que van a ser relacionadas con la gestión de costos. Los tipos de costo. Los economistas y los contadores financieros suelen enfocar de manera muy diferente el concepto de costo. Por ejemplo, para un contador es el valor monetario del bien del mismo. Del bien del mismo, es decir, que de un mismo producto. Y para el economista es lo que puede hacerse con los mismos recursos, es decir, su costo de oportunidad. Por ejemplo, para un contador financiero, el costo de un proyecto de capacitación al personal técnico intermedio, cuyo valor se va a estimar por 3 millones aproximadamente de pesos, es simplemente el valor monetario del mismo, es decir, 3 millones de pesos. En cambio, para un economista, el costo, o costo de oportunidad, se va a referir al valor monetario de lo que pudo hacerse con los mismos recursos utilizados anteriormente. Al hacer este análisis, el economista tiene en cuenta otras opciones que hubiesen podido haberse realizado con el mismo dinero, que es el de los 3 millones de pesos, y especialmente la mejor opción a la que se renunció cuando se eligió la actual. Los costos se han clasificado de varias maneras. Los clasificamos de acuerdo con su relación con el bien o servicio producido. En esto se los clasificó en dos, en costos directos y costos indirectos. Los costos directos son aquellos que el analista va a poder atribuir a los recursos directamente relacionados con una tarea bien definida, como puede ser, por ejemplo, los salarios del personal directamente involucrado en lo que es la tarea, los materiales de consumo, instrumental de equipos específicos, el transporte específico para realizar la tarea. En cambio, los costos indirectos son aquellos que no se van a poder relacionarse directamente con la tarea específica, pues se gastan en varias actividades y en varios procesos muy diferentes, en cuyo caso el analista va a cargar a cada tarea un monto proporcional. De acuerdo con su variabilidad a lo largo del proceso analizado. Costos fijos, cuando el analista considera que permanecen iguales en los diferentes procesos de producción considerados. Los costos fijos suelen reflejar el efecto de decisiones de larga date, que difícilmente se van a modificar. Los costos variables son aquellas que cambian de un proceso a otro. Va a ser de acuerdo con la actividad que está realizando la entidad o la empresa. Los más importantes son la mano de obra y los que van a ser los insumos. Y los costos totales es en cambio la suma de todos los costos fijos más los costos variables. De acuerdo al comportamiento contable, los costos de capital se van a atribuir a recursos que van a durar de un año contable, a edificios, equipos, vehículos. Los costos recurrentes o costos de operación se van a atribuir a lo que son a recursos que se van a consumir en el año contable o periodo de duración que va a tener el proyecto, como son los salarios, el material de consumo, los servicios públicos, los gastos administrativos y entre otros. El costo promedio o costo unitario es el costo que el analista asigna a una unidad de producción,
resulta de dividir el costo total de todos los factores analizados por el número de factores. El costo marginal es el costo adicional que se genera cuando, habiéndose obtenido el producto ya previsto, con los costos estimados se va a producir una unidad más. Hablamos de la estimación de los costos dentro del proyecto. Para establecer el costo monetario de un bien o de un servicio, es indispensable conocer muy bien el tipo y cantidad de recursos que se van a requerir para realizar la producción y los precios. Si este concepto no se aplica correctamente, estarán muy desfasados en los análisis que se van a presentar. Es decir, que los análisis que se van a presentar no van a estar correctamente realizados. Entonces van a haber muchas inconsistencias dentro de la estimación de los costos para el proyecto. El control de los costos del proyecto. Este se denomina contención de los costos, porque al conjunto de análisis y decisiones asumidas por el proyectista con la simple intención de reducir los costos del proyecto. El presupuesto del proyecto. En este numeral se va a definir cómo preparar el flujo del dinero requerido. Dentro de los aspectos generales, un presupuesto es la estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por una institución en un periodo de tiempo determinado. Clasificación de los presupuestos. Estos pueden clasificarse en varios puntos de vista. En orden de prioridad, claro está, que se les dé dependencia según las necesidades que va a tener el proyectista. Y tenemos que según la flexibilidad. Según la flexibilidad van a ser rígidos, estáticos, fijos o asignados. Por lo general se van a elaborar para un solo nivel de actividad. No se permiten los ajustes requeridos por las variaciones que van a suceder. Flexibles o variables. Estos se elaboran para diferentes niveles de actividad y pueden adaptarse a circunstancias que surjan en cualquier momento. Muestran los ingresos, costos y gastos ajustados al tamaño de las operaciones que presenten el respectivo proyecto. Según el periodo que cubran, este va a ser a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo porque estos presupuestos se planifican para cumplir en un ciclo de operaciones de un año. A largo plazo, en este campo se van a producir o se podrían incluir los presupuestos que se desprenden en los planes de desarrollo del Estado y de las grandes empresas. Por eso va a ser a largo plazo. Según el campo de aplicabilidad de la empresa, este va a ser de operación económicos, que va a incluir lo que es la presupuestación de todas las actividades para el periodo siguiente, al cual se elabora y cuyo contenido a menudo se resume en el estado de pérdidas y ganancias del proyecto y ganancias proyectado. Financieros. Incluye el cálculo de partidas y o rubros que inciden fundamentalmente en el balance. Según el sector en el cual se utilicen. Los presupuestos del sector público, estos cuantifican lo que son los recursos que requieren la operación normal, la inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos y de las entidades oficiales. Los presupuestos del sector privado, en este tipo de presupuesto, va a cuantificar los recursos de las entidades de carácter particular, donde este constituye la base fundamental de operación de lo que son las instituciones. Los tipos de presupuesto. Aquí tenemos algunos tipos de presupuesto, en el cual vamos a hablar del presupuesto de ventas, es decir, del plan de ventas. El plan que va a prever lo que es el comportamiento de las ventas. Este se va a basar en una proyección técnica de demanda potencial de los clientes y se van a definir en un periodo delimitado y con base en supuestos que van a ser claramente razonable acerca de lo que es el comportamiento de la empresa y el entorno en el que trabaja. Los presupuestos de ventas se van a apoyar en técnicas cuantitativas y cualitativas, entre las cuales se van a destacar lo que es la técnica Delphi, que va a prever el comportamiento de las ventas por consenso.
entre expertos, es decir, vendedores, supervisores, ejecutivos de la empresa. La proyección estadística de las tendencias históricas y también las investigaciones de la demanda potencial. El presupuesto de inventarios es un plan que va a prever el comportamiento de los inventarios. Es decir, puede basarse en tendencias históricas y las proyecciones de la producción y las ventas. El presupuesto de materiales es un plan que prevé el comportamiento de insumos materiales requeridos que pueden apoyarse en los planes de producción. El presupuesto de costos es un plan que prevé el valor monetario de los recursos requeridos para adelantar un proceso previamente definido. El presupuesto de gastos es un plan que prevé el monetario de los montos de dinero que se plantea gastar en el proyecto. El presupuesto de ingresos va a ser en cambio un plan que prevé el valor monetario de los montos de dinero que va a recibir el proyecto. El presupuesto de ingresos es un plan que va a prever el valor monetario de los montos de dinero que recibirá el proyecto y la periodicidad con la que se van a realizar estos tipos de ingresos. En términos generales, las entidades suelen elaborar primero su presupuesto de ingresos y en este marco lo van a definir posteriormente como sus gastos. La evaluación de la ejecución de los presupuestos. Para evaluar lo que es la ejecución de sus presupuestos de gastos y de los ingresos, el analista puede realizar las siguientes actividades. Registrar periodo a periodo lo previsto, es decir, lo esperado, y lo realizado, es decir, lo observado. Establecer en qué grado se cumple lo que se había previsto. En ello se va a obtener dividiendo la cantidad observada por la cantidad operada. El resultado de esta división suele expresarse como un porcentaje de cumplimiento y puede calcularse para cada ítem y para el valor total del proyecto. Interpretar y valorar esta diferencia. Porcentajes de cumplimientos menores del 100% sugieren que la realidad evaluada va a ser por el momento insuficiente frente a lo que va a ser previsto. Proponer ajustes y correcciones cuando ello sea lo necesario. Características de los presupuestos. Los presupuestos pueden tener algunas características que las vamos a mencionar a continuación. Primero, realistas. No se debe presupuestar un valor si no se confía en que dicha estimación va a cumplirse. Flexibles. Como hipótesis de trabajo, los presupuestos deben modificarse a la medida que el cambio de las condiciones lo va a exigir. Eficientes. No presupueste gastos innecesarios y procure economizar hasta donde lo permitan los criterios de calidad. Integrales. Los presupuestos deben cubrir completamente todas las tareas del proyecto. No deje ninguna actividad por fuera. Equilibrados. El valor de los gastos debe ser igual al de los ingresos. Este concepto es con frecuencia un objeto controversial entre los expertos, especialmente en lo que se denomina punto de equilibrio. El valor del dinero en el tiempo a través del tiempo. En este numeral se van a estudiar en cuánto valdría el proyecto en los siguientes periodos. Dentro de todo proyecto, el dinero es un activo que cuesta a medida que pasa el tiempo, sin importar que sea de noche o de día, sábado, domingo o festivo, enero o diciembre, etc. Se cobra a tasas de intereses periódicas, mensuales, trimestrales, etc. Por la utilización del dinero para la realización de diferentes actividades productivas, es decir, que los intereses que se liquidan periódicamente se convierten automáticamente en capital. Al considerar cuánto nos podría costar el desarrollo de todas las actividades que se han propuesto en los periodos subsiguientes, es necesario primero tener en cuenta qué hacer con los recursos cuando no poseen o cuando se tiene que invertir en los siguientes periodos. En este caso es necesario que se considere primero la desvalorización del dinero debido a la inflación que se le ha realizado.
la oportunidad de invertir el dinero en otro tipo de actividades, protegiéndolo de la inflación y generando al mismo tiempo una utilidad adicional. El riesgo de que el dinero previsto ya no esté disponible. ¿Qué es el valor futuro? Es aquel valor que va a determinar cuánto va a costar el desarrollo de un proyecto actual en el futuro. ¿Y qué es el valor presente? Indica el valor de hoy de una inversión o proyecto que se presupuesta a precios de futuro. Control financiero del proyecto. En este apartado se aprenderá cómo saber si se está haciendo una buena gestión de los recursos del proyecto. La contabilidad es el conjunto de principios, normas y técnicas que van a ser dirigidas a suministrar información financiera acerca de una actividad económica. Un proyectista debe realizar los correspondientes análisis contables, no solo porque son un mandato de ley, sino también porque para saber cómo y qué se gasta el dinero y en qué se gasta el dinero, y para garantizar lo que es la transparencia de la gestión. Conceptos básicos. Para comprender los alcances de los análisis contables es necesario que se tome en cuenta los siguientes tecnicismos. Primero, entidad o sujeto del análisis. Este concepto se va a referir al ámbito cubierto por el análisis contable, lo cual debe estar constituido por un conjunto de recursos integrados alrededor de un control común, unidad de mando. El periodo contable es un lapso definido convencionalmente como marco para el comienzo y fin del análisis contable. En el caso del proyecto, el análisis contable va a ser cubrir todas las operaciones realizadas desde inicio hasta su liquidación. El ítem que origina el ingreso o el egreso va a ser que cada registro debe hacerse para un ítem bien definido que permita su identificación y análisis. Los analistas contables suelen agrupar recursos y transacciones con criterios prácticos. Cuentas por pagar, honorarios, ingresos por ventas de servicios en el sector estatal. Es obligatorio utilizar planes de cuentas. Activo. El concepto de activo se va a aplicar a todo recurso que posee y controla la entidad. Todas las cosas materiales o inmateriales que la empresa considere valiosas para sí, bienes o derechos, se consideran como activos. Principio de los análisis contables. Convencionalmente se van a considerar que los análisis contables se van a ajustar a los siguientes procedimientos técnicos. Como primer principio tenemos el principio del enfrentamiento. ¿A qué se refiere? A que el analista va a tener o va a poder comparar todos los ingresos y todos los gastos para un mismo ejercicio contable. Si esto no se cumple, no es posible determinar la utilidad. Principio del criterio prudencial, principio conservador. En cambio, es cuando el análisis contable haga prever diferentes resultados. Se deberá elegir la pesimista. Es el mismo más pesimista. El principio de la unidad monetaria. La contabilidad debe hacerse en una misma unidad monetaria para utilizar las comparaciones. En ocasiones, dado que el valor de la moneda varía, puede ser necesario hacer conversiones que van a permitir estimar lo que es la utilidad, pero sin embargo estos ajustes deben registrarse y precisarse de forma explícita dentro del informe que se realice. El principio del costo objetivo. Exige que todos los bienes y servicios comprados por la entidad se registren al costo real y como tales aparezcan en los estados financieros. Análisis contables importantes en gestión de proyectos. Al controlar su proyecto, el analista debe interesarse por su liquidez, su solvencia y su eficiencia financiera. Liquidez, que se va a referir o se va a entender como la capacidad de la entidad para cubrir sus compromisos a corto plazo, en la medida que estos se van produciendo. Solvencia es un concepto similar a la liquidez, pero interesado en la capacidad de responder y funcionar normalmente a largo plazo.
sin que el pago de las obligaciones constituyan a una amenaza. Eficiencia financiera es la relación entre los resultados alcanzados, productos o servicios, y los recursos invertidos en la obtención. Estado financiero o balance general. El balance general o análisis del estado financiero es un documento contable que va a mostrar la situación financiera de una entidad en un momento dado, es decir, capital de trabajo o proporción de circunstantes. Esta vamos a obtenerlas dividiendo el valor de los activos corrientes, AC, activos corrientes, por el valor de los pasivos corrientes. Estado de resultados, también llamado análisis de pérdidas y ganancias, o estado de rentas y gastos, o también estado de ingresos y egresos, o estado de operaciones. Esto en sí es un documento que muestra lo que son las utilidades superávit o pérdidas de déficit en una entidad que van a aparecer entre dos balances.